La palabra del mudo. Introducción. El cuento es un género literario que siempre me ha cautivado, desde niño para ser exacto. Nunca olvidaré la impresión que me causó la lectura de Garduño, de Anatole France, cuando tenía 11 o 12 años. Al llegar al final sentí una especie de sofocación o de vértigo, por lo inesperado del desenlace. Más tarde otros cuentos me sedujeron, pero por razones diferentes. Los ojos de Judas, de Valdelomar por su tono nostálgico y melancólico. La botija de Pirandello, por lo divertido de la situación. La carta robada, de Poe, por lo ingenioso de su intriga. Bola de cebo, de Mauzapán, por la sublevante crueldad de la historia. Matías, de Eca de Queiroz, por su delicada ironía. O Una historia simple, de Flaubert, por la concisión de su estilo. Y más tarde aún, al leer cuentos de Kafka, Joyce, James, Hemingway y Borges, por citar algunos autores, descubrí nuevas probabilidades y goces en el relato breve. La lógica del absurdo, la habilidad técnica, el arte de lo no dicho, la eficacia del diálogo y la sapiencia y fantasía puestas al servicio de paradojas y parábolas intelectuales. En tanto cuentista, yo soy hechura de estas lecturas y de muchas otras que sería largo citar. Uno está nutrido de los autores que ama, de lo que algo o mucho toma y aprende, pero sobre todo está nutrido de su propia experiencia, y la mía por tiempo, lugar y accidentes es diferente a la de los otros autores que admiro, de modo que mal podría escribir como ellos. Mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de de mi propia vida, la de un escritor limeño de la segunda mitad de nuestro siglo, educado en un ambiente de la burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa, que desempeñó más por necesidad que por gusto diversos trabajos, que alternó periodos de disipación con periodos de reclusión y que retornó a su país cargado de recuerdos y vivencias, pero con muy pocas certezas y la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizá el empleado en escribir algunos libros, particularmente cuentos. Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio y de acuerdo con mi propia sensibilidad lo merecía. Oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes, locos, putas, profesores, burócratas, Tarma y Guamanga, pero también en Europa mis pensiones y viajes, algunas historias salidas solamente de mi fantasía. A eso se reducen mis cuentos, al menos por sus temas o personajes, que ellos mis cuentos, tan variados y dispares, fragmentos de mi vida y del mundo como lo vi, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad. Es algo que no podría afirmar y que tampoco me preocupa demasiado, así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos 20 años. Escribir sobre lo actual, sobre lo inmediato es importante, pero no indispensable. Para ello hay además entre nosotros muchos jóvenes y excelentes cuentistas, aunque es mucho recordarles, parafraseando a Borges, que la actualidad es a menudo anacrónica. Para concluir este breve preámbulo, diré que me hubiera gustado aprovechar la ocasión para desarrollar mi concepción del cuento, o si se quiere mi poética del cuento, a la luz de mis 40 o más años de experiencia en este género. Pero me pareció ocioso o redundante, pues dicha poética se encuentra formulada implícitamente en mis relatos, al menos para el lector atento. Me limitaré en consecuencia a enumerar al azar algunos preceptos. El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. 2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, parecer inventada, y si es inventada, real. 3. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón.
La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no existe como cuento. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. 6. El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. 7. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. 8. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven en un conflicto que los obliga a tomar una decisión, que pone en juego su destino. 9. En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. 10. El cuento debe conducir inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. La observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente, como yo mismo lo he hecho. O aún mejor, inventar un nuevo decálogo. Barranco, 1994.